En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después del sermón de las parábolas, de la muerte de Juan el Bautista y de la primera multiplicación de los panes, que es símbolo de la institución de la Eucaristía, los evangelistas presentan a Jesús disponiendo lo que viene tras esa jornada llena de trabajo y de emociones. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Los apóstoles ya han aprendido a obedecer, no ponen obstáculos, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Tu Señor, nos das ejemplo, aprendan de mí, nos dices. Y en este caso nos enseñas, después de un día intenso, de mucho trabajo, de mucha labor, descansas en la oración. Una oración esforzada, ¿no? Con una subida al monte. Nos das esa clase de que la oración es la fuente de la eficacia. Nos enseñas con tu vida ese principio esencial del apostolado que aprendimos de San José María. Antes de hablar a las almas de Dios, hablad mucho a Dios de las almas. Retirarnos. La vida de apóstol conlleva ese sacrificio al que se refiere la ascensión al monte. Vemos en esta escena que para Jesús se acabó la fiesta, la popularidad, el amor de las gentes, las compensaciones. Jesús se retira al monte a orar. Así lo contempla el Catecismo en el número 2602. Jesús se aparta con frecuencia a la soledad, en la montaña, con preferencia por la noche, para orar. El monte, pues está ya desde el Antiguo Testamento como lugar de encuentro con Dios. Lo vemos en Moisés, lo vemos en Abraham y ahora Jesús también, con lo que implica de esfuerzo, de sacrificio, de apartamiento, de retiro. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación. Lleva a los hombres en su oración. Antes de hablar a las almas de Dios, hablad mucho a Dios de las almas. El Papa explica que ese es uno de los tipos de oración más bonitos, la oración de intercesión. Te pido, Señor, por esta persona, por esta familia, por este moribundo, por este enfermo, por este pobre, por este necesitado, por este que está haciendo esta gestión, por este otro que está con una cuestión académica de una materia, por el de más allá que quiero que se confiese y lo está pensando, por esta otra persona que se podía entregar a ti. Bueno, tantas intenciones. Asumir la humanidad, ofrecerla al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Por ellos me santifico, dirá Jesús en la última cena. Oración de intercesión que implica el propio ofrecimiento. Pido por ellos ofreciéndome. Te ofrezco este sacrificio, este mismo rato de oración, este rato de estudio que voy a hacer por la tarde. Pongo intenciones concretas, ofrezco mi vida por los demás. Jesús es el Verbo que asumió la carne y comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos, sigue diciendo el Catecismo. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Carga sobre sus hombros el peso de nuestra existencia, de nuestras necesidades, de nuestros pecados también. Pues qué bonita esa intercesión, ¿no? Una intercesión que no es simplemente de afectiva o de recuerdo, sino que también nos involucra, nos compromete de compartir las debilidades de los otros para ayudarles a librarse de ellas. Para eso lo envió el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto, la coherencia cristiana.
Hablando con Dios, nos comprometemos con Él, vemos lo que nos pide, le ofrecemos y luego entonces nuestras palabras y nuestras obras serán esa manifestación visible de lo que hemos rezado. La mansedumbre, el sosiego, la paz. Solo así se entiende que seamos sembradores de paz y de alegría, si la hemos tomado de Él y la transmitimos a los otros. Mientras Jesús ora en la montaña, dice el Evangelio que mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. En el análisis de este pasaje caemos en la cuenta de que la protagonista es la barca, no los discípulos que están en ella. Es la barca la que está lejos, la barca la que es sacudida, la barca en la que se sube Jesús. Esa iglesia que está simbolizada por esa barca y que aparece pues en muchas representaciones pictóricas y escultóricas, como la famosa barcacha de la Trinità dei Monti en Roma. San José María hizo pues una escultura muy bonita de una barca en una terraza ahí en Vilatevere, pues porque es decorativa y al mismo tiempo el que la ve sabe que es un instrumento, una industria humana para acordarse de pedir por la iglesia. Pues esa iglesia va sacudida por las olas, expuesta a ese viento que es contrario. Un pasaje similar es el de la tempestad, ¿no? En medio de olas. Y esa barca pues es la iglesia, que es nuestra familia espiritual, la familia de Dios en el mundo y que también está expuesta pues a tantos vaivenes, ¿no? Inicialmente, tanto la barca que era sacudida por las olas como sus usuarios parecen abandonados por Jesús. Aunque eran entre las 3 y las 6 de la mañana, dice el Evangelio que es la cuarta vela de la noche, de acuerdo con la descripción romana de los tiempos, los discípulos solos habían avanzado muy poco. Un exégeta explica que solo unas cuantas centenas de metros. Esta escena es tan importante en la vida de los discípulos que la transmiten Mateo, Marcos y Juan. También nosotros remamos obedeciendo al Señor y a veces parece que nos sucede lo mismo que en esta escena, que Él se queda en tierra y que nos ve remar, que nos ve nuestro esfuerzo, pero el esfuerzo es casi estéril. Mientras tanto nos encomienda al Padre, nos envía su gracia, pero quiere contar con nuestro trabajo. Poco antes, en la escena anterior, había pedido 5 panes y 2 peces a un niño que había por ahí para alimentar a miles de personas. En esta contempla a sus discípulos remando, con fatiga, con el viento en contra. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, comprender tu modo de obrar? Siempre queremos que estés a nuestro lado, que nos acompañes en la barca. Somos tan exigentes que podríamos decir que quisiéramos que tú mismo navegaras. Y no nos damos cuenta de que estos aparentes abandonos forman parte de tu plan formativo, el darnos las riendas, los remos de nuestra vida espiritual, de nuestra labor apostólica, pero que siempre nos acompañas con tu gracia. Aunque parezca que es una mirada lejana, no es inútil, es más eficaz que cualquier otra compañía. El Señor podía soplar desde allá arriba y hacer llegar en un segundo la barca a puerto, pero quería contar con ese esfuerzo del remar humano. En una de las primeras cartas pastorales de San José María a sus hijos espirituales comienza precisamente con este pasaje, se llama La videns eos, viéndolos, ahora ya no le ponen fecha, es la carta número 2, viéndolos fatigados de remar, porque tenían el viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos, andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo, así lo explica Marcos en su pasaje. Vida de fe. ¿Cuántas veces pensamos al sentir el cansancio del trabajo, cuando se añade el viento contrario, las dificultades externas, que quizá tú, Señor, pues como si nos hubieras abandonado, o que todo depende solo de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, de nuestros remos, o creemos como los apóstoles que pasas de largo y nos dejas solos en nuestra labor,
son momentos difíciles. En esta oración, mientras hablamos con el Señor, podemos pensar cuándo fue la última vez que nos sentimos así. Quizás por un revés interior, por una falla nuestra, por que sentimos tal vez la traición o nos faltó el apoyo humano en el que nos sosteníamos, o porque descubrimos nuestra miseria y quizá sentimos que la nuestra era una labor imposible. O tal vez cuando palpamos lo raquítico de nuestros frutos, pensamos que se trata de un trabajo estéril que Jesús hacía ademán de pasar de largo, y no nos damos cuenta de la explicación última de ese sufrimiento. Es uno de los problemas más difíciles de la vida espiritual y también en la atención a las personas, ¿no? ¿Qué sentido tiene el dolor? Si Dios nos quiere, ¿por qué permite el sufrimiento? En general, la gente que está lejos, pero también los que estamos en el camino espiritual nos lo planteamos ya de otra manera como más dramática, ¿no? Más interior. ¿Por qué, Señor? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Preparando esta meditación leía unos textos de San José María muy útiles que son la homilía hacia la santidad, donde habla de su propia vida espiritual, de sus contradicciones internas y exteriores, y encontré cómo lo explica él muy bonito. ¿Por qué Dios permite nuestros sufrimientos? Dice, porque quiere conformarnos a su imagen y semejanza. Claro, nos quiere hacer sus hijos, el fundamento de nuestra espiritualidad, la filiación divina. Ser otro Cristo, otro hijo del Padre, hijo adoptivo. Pero ¿cómo trata el Padre al Hijo? Le pide la muerte en la cruz, en el Calvario. Y si queremos ser otros Cristos, pues no podemos evadir esa invitación que nos hace. El que quiera servirme, que me siga, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día. Y entonces sí que me siga. Es la manera de identificarnos con el Señor, de conformarnos a su imagen y semejanza. Nos quiere tanto que nos conforma a su imagen y semejanza, a su Hijo crucificado. Obviamente, al identificarnos con Cristo resucitado, ahí está el germen también de la resurrección y de la gloria, como vemos, por ejemplo, en la escena de la transfiguración. ¿De qué hablan Jesús, Elías y Moisés? De la cruz, del éxodo que iba a pasar en Jerusalén, de la muerte en el Calvario. Para la gloria de la resurrección hay que pasar por el dolor de la muerte. Para llegar al Tabor hay que pasar por el Calvario. Por eso San José María nos decía que cuando alguien pidiera la admisión en la hora le dijeran, no has venido al Tabor, sino al Calvario. Para poder llegar al final en el Tabor, toda la vida, todo el resto de la vida eterna. Pues bueno, en el peor momento, a la cuarta vela de la noche, casi 6 de la mañana, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Es el misterio también de por qué los hace esperar tanto, como a las hermanas de Lázaro en Betania, podía haber ido inmediatamente y espera que se muera, que lo entierren, que pasen 4 días. Lo va a resucitar, pero quiere que nos conformemos a su imagen y semejanza también por el dolor, que aprendamos a esperar, ¿no? Nos edifica en esa virtud de la paciencia. Como a los discípulos después del fracaso aparente del Calvario, los hace esperar un día, el viernes, otro día, el sábado, y solo se aparece resucitado cuando varios habían empezado a regresar a sus pueblos de origen, como los de Maús, al tercer día. Nos forma, nos educa, nos madura, haciéndonos compartir la cruz. Pero nos garantiza su presencia tras la prueba, es lo importante, como lo hará después del martirio en el Calvario. También ahora, en la dificultad de la tormenta, tú, Señor, te acercas, vienes, como harás más tarde, resucitado. Solo que no te apareces haciendo fácil seguirte. No se le ocurre otra manera más natural de hacerse presente que andando sobre el mar. Obviamente, para aquellos discípulos supuso un sinsentido mayor. Por eso los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron, gritaron de miedo. Era, para ellos, decían, un fantasma. La definición de sinsentido es cosa absurda, que no tiene explicación. En ocasiones, tú, Señor, no solo permites que nos sintamos solos, que breguemos contra viento y marea en esa aparente soledad, sino también enfrentados a contradicciones,
casi insuperables, o que nuestra soberbia o nuestra falta de fe nos hace ver gigantescas. Como escribió San José María, refiriéndose a su propia historia en esa homilía de la que les hablé antes, hacia la santidad, podemos padecer dificultades internas. Imaginamos que el Señor no nos escucha, que andamos engañados, que solo se oye el monólogo de nuestra voz, como sin apoyo sobre la tierra y abandonados del cielo nos encontramos. Esto, como les decía, es historia personal de San José María, como sabemos. Pues bueno, el Señor a veces puede permitir que nos suceda, o que el viento contrario venga desde el exterior. Es frecuente que Él permita que saboreemos el dolor, la soledad, las contradicciones, las calumnias, las difamaciones, las burlas por dentro y por fuera. ¿Por qué? Para conformarnos a su imagen y semejanza. ¿Y qué vendrá después? Aunque parezca que Dios está lejos, en realidad palparemos que nunca se ha ido de nuestro lado. Como en esta escena marina, terminaremos escuchando su voz tranquilizante. ¡Ánimo! Soy yo. No tengan miedo. Ese es como el punto clave de toda esta escena. San José María también lo decía en su oración y sentía que el Señor a veces le decía, pero criatura mía, ¿no ves que soy yo? Ese soy yo del Antiguo Testamento, el de Moisés, ¿no? Dios está aquí. Soy yo el que está aquí. No tengas miedo. Es la obra de Dios. No tengas miedo. Sabemos cuánto han repetido los últimos papas este consejo. Y es que, como escribió Ratzinger, solo el amor que es omnipotente puede ser el fundamento de una alegría sin miedo. Con esa profundidad que tenía. Toda alegría terrenal tiene el miedo de que se puede acabar, de que es pasajera, de que está fundamentada pues sobre arena. Solo el amor omnipotente puede fundamentar una alegría sin miedo. Nuestra alegría es sin miedo, porque está fundamentada sobre la roca, sobre el amor de Dios, porque queremos cumplir su voluntad. Por eso San José María, en esa carta que les mencionaba de la vida en Ceos, de viéndolos fatigados, recuerda que Él no nos deja y siempre que ha sido necesario se ha hecho presente con su omnipotencia amorosa para llenar de paz y de seguridad el corazón de los suyos. Ánimo, soy yo, no tengas miedo, paz, seguridad. Pues con esa claridad de ideas, después de la invitación de Jesús a no temer, San Pedro se anima, gracias a su coraje y a su impetuosidad. Sin embargo, alcanza a matizar su decisión con una petición condicionada. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Todo parece indicar que eres tú, pero vaya usted a saber. Con el miedo que traemos, podemos estar alucinando, ¿no? Si eres tú, demuéstralo. Estas dudas de fe serán las mismas que aparecerán ante Jesús resucitado y las que nos asaltan a nosotros cuando enfrentamos las tormentas de este mar picado en el que nos movemos, ¿no? Como que dudáramos de que Dios está detrás. Si eres tú, pues responde Jesús de modo inmediato, ven. Fue entonces cuando llegó el momento de la verdad, la prueba de la fe. En un primer momento asumió que era verdad lo que había visto, que la imagen que había observado caminando sobre las aguas era Jesús y no un fantasma. Tampoco era tan difícil creerlo, porque esa misma tarde habían sido testigos de la multiplicación milagrosa de los panes y de los peces, además de todo lo que le habían visto decir y hacer en los meses que llevaban juntos. Por lo tanto, Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Es el tremendo, ¿no? Ir caminando sobre el agua. Todos hemos tenido experiencias más o menos extremas, sensaciones que liberan adrenalina, ¿no? Pues lanzarse enclavado al agua desde cierta altura respetable, caminar por senderos peligrosos, descender en una barca ligera por corrientes de agua o en bicicleta a tumba abierta, etc. Cada uno tiene sus maneras de disfrutar esas sensaciones. Pues algo así pudo haber experimentado Pedro mientras caminaba sobre el agua, mirando a los ojos a Jesús. Una sensación sobrenatural, la experiencia del milagro, del poder sobrenatural que causaba
la relación con Dios, con el Mesías. Hay un autor que explica que si se salva del peligro, se debe a la fe que pone en Jesús. Así se acerca a Él. Y otro le complementa diciendo que lo que lanza a Pedro a caminar sobre las aguas es la llamada expresa de Jesús. No es que sea o una u otra, es la suma del poder de Dios que llama y la fe del hombre que obedece. Por eso ahí se aplica lo de Jesús, ¿no? La fe mueve montañas. Sin embargo, en un momento determinado cayó en la cuenta de la locura que estaba haciendo, que era un simple hombre y estaba violando todas las leyes de la gravedad. Dejó de mirar a Jesús y puso su atención en la tierra. Al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Una vez más el miedo. Habían tenido miedo cuando lo vieron venir. Jesús les dice, no tengan miedo. Le dice, pues si eres tú, mándame ir, ven, va, le entra miedo. ¿Por qué? Porque dejó por un momento de tener ese lazo, esa relación de fe, esa mirada con el poder de Dios. Al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse. San Cirilo de Jerusalén comenta que mientras caminaba sobre el mar, el peso del cuerpo era suprimido por la agilidad de la fe. Y mientras creyó, anduvo con paso firme sobre las aguas. Pero cuando dudó, comenzó a hundirse. Al alejarse y disminuir poco a poco la fe, era arrastrado hacia el fondo. Por eso el Señor le dice lo que le dice. Cuando veía que era inminente que se ahogaría, Pedro alcanzó a gritar, Señor, sálvame. Y dice el evangelista que enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró. Ese es un momento muy importante de este pasaje. Lo agarró, ¿no? Dios hace lo que sea por salvarnos. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Una vez más flotando ahí sobre el agua. Hombre de poca fe. Así nos lo dirá a nosotros tantas veces, ¿no? Jesús aclara que el hundimiento se debió a la falta de fe, a la duda en el poder divino, que le llevó al cuidado exclusivo por el viento, por los temores terrenales, a sus capacidades humanas. San Juan Crisóstomo comenta que en este episodio Jesús le enseñó a Pedro a conocer que toda su fortaleza le venía del Señor, mientras que de sí mismo solo podía esperar flaqueza y miseria. El Señor nos pide ser santos, transformar el mundo, poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas, caminar sobre las aguas. Nos pide cosas que nos superan. Pues no somos nosotros los que lo haremos, será Él sirviéndose de nosotros como instrumento, como le pedía a aquellos 12 pescadores que llevaran la iglesia por los 4 puntos cardinales. ¿Cómo se ha logrado? Porque es la obra de Dios sirviéndose del instrumento humano. Un instrumento humano que en esta escena nos recuerda debe tener fe. Toda su fortaleza le viene del Señor. De nosotros mismos solo podemos esperar flaqueza y miseria. No nos podemos asustar de ser flacos y miserables. No podemos dejar de mirar esos ojos de Jesús divinos que nos sostienen. Por otra parte, el Crisóstomo llega a decir que cuando falta nuestra cooperación, también cesa la ayuda de Dios. De ahí el reproche, hombre de poca fe. Y concluye la Biblia de Navarra. Si como Pedro flaqueamos en algún momento, también como él esforcémonos en nuestra fe y gritemos a Jesús para que venga a salvarnos. Pues también puede ser una jaculatoria como fruto de esta oración. Señor, sálvame. Muy sencilla, pero muy llena de fe, al menos para recuperarla. Después de este episodio milagroso se unen entonces a los otros, pasa la prueba y los discípulos reconocen la naturaleza de Jesús. En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Acabó la prueba. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. El tema central de este pasaje, dice un escritor, es la fe. La situación de Pedro demuestra claramente que la fe en Jesús no es exclusivamente racionalidad, previsión racional. Creer es atreverse,
el que osa creer es sostenido por aquel en quien cree. Y agrega que la fe es obediencia. De hecho, Jesús obedece al Padre y hemos de aprender de él. Y San José María resalta también esta virtud al comenzar con este pasaje, aquella carta que les comentaba. Dice, me conmueve contemplar a Jesús que ejercita su poder divino y hace un milagro maravilloso para ir al encuentro de los suyos. Me conmueve contemplar ese amor de Jesús por los suyos que, por estar con ellos, camina sobre las aguas. Por ir al encuentro de los suyos que se fatigan remando contra el viento por llevar la barca donde el Señor les ha dicho. Todo esto es un premio también a su obediencia, a que estaban cumpliendo lo que Dios les pedía, aunque fuera difícil, casi imposible de cumplir. Ellos ponen su esfuerzo, avanzan muy poquito y Jesús pone el incremento y cumple la misión. Quería contar con esos poquitos centenares de metros que ellos podían avanzar. Luego los lleva a él. Igual que quería contar con aquellos 5 panes y 2 peces del muchachito, y luego él esos los multiplicaría por 1000. Aprendamos de esta escena que cualquier dificultad solo se calma contigo, Señor. Que la esterilidad aparente, el cansancio, la tempestad de la soberbia, de la pereza, de la sensualidad o del egoísmo se curan con tu presencia. Calma, Señor, nuestra tibieza, acompaña nuestra soledad, danos tu gracia, aumentanos la fe, para que confiemos más en ti y menos en nuestras fuerzas, que confiemos en tu misión, en tu voluntad, que seamos conscientes de que nos has dado un encargo y nos garantizarás los medios para cumplirlo, porque la obra es tuya. Nosotros somos solo instrumentos en tus manos poderosas. Por eso San José María en una homilía de Amigos de Dios dirá, si consientes en que Dios señoree sobre tu nave, que Él sea el amo, qué seguridad. También cuando parece que se ausenta, que se queda adormecido, que es otra escena marina, ¿no? Que ya no es que esté por fuera, está ahí adentro, pero dormido. Y, Señor, sálvanos que perecemos. También cuando parece que se despreocupa y se levanta la tormenta en medio de las tinieblas más oscuras, si consientes que Dios señoree sobre tu nave, que Él sea el amo, qué seguridad. Para crecer en fe, hemos de acudir a la fuente, que es el mismo Cristo, pedirle todos los días, aumentanos la fe. De San José María aprendimos a pedirlo en la consagración, desde el corazón, decirle, adauge nobis fidem, spem et caritatem. Señor, aumentanos la fe, aumentanos la esperanza y sobre todo aumentanos la caridad. Y podemos servirnos también de la mediación todopoderosa de María, que es maestra de fe. Si hemos dicho que nuestra oración es importante, omnipotente, que podemos pedir, interceder por los demás, imagínate la intercesión de María. Es así que es omnipotente, omnipotencia suplicante. Nuestra madre, que no dudó de la palabra divina cuando le propuso un camino totalmente novedoso y que perseveró en su seguimiento hasta el final, intercederá ante su divino Hijo. De Pedro, Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? De María, en cambio, su prima Isabel, dice lo que se podría decir de nosotros si entramos por este camino de conversión. Lo que de ella dijo su prima Isabel, bienaventurada tú, porque has creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.